El Fondo Monetario Internacional sostiene que la deuda pública a nivel global está en un nivel excesivamente elevado. En consecuencia, hay que adoptar medidas para mejorar el saldo de las finanzas públicas, específicamente el saldo primario, con el objetivo de reducir entonces el nivel de deuda. Si no se hace nada, ¿qué pasaría? De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, pues eso lo publicó recientemente en un texto que está en su página web, que les recomiendo que lo localicen. Se llama Poner freno a la deuda pública. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, las estimaciones de la deuda para este año será de 100 millones de dólares. Eso es 93% del Producto Interno Bruto. Repito la cifra, 100 millones de dólares es la deuda pública global y eso equivale a 93% del Producto Interno Bruto. Pero no se queda ahí. De acuerdo al fondo, los próximos años pudiera subir en un escenario de bajo crecimiento la deuda como porcentaje del PIB en un nivel que pudiera llevarla hasta 115% del Producto Interno Bruto. 115% del Producto Interno Bruto. Eso no quita que haya países como Japón que tienen una deuda muchísimo más alta o países como República Dominicana que tienen una deuda muchísimo más baja. Pero el promedio, 93% del PIB, si llega a 115, el Fondo Monetario Internacional lo ve como algo verdaderamente preocupante. Algo que pudiera desembocar en lo que serían situaciones donde los países más afectados pudieran tener un aumento de la prima de riesgo. ¿Qué significa un aumento de la prima de riesgo? Un aumento de la prima de riesgo sobre la deuda soberana significa que la tasa de interés que tienen que pagar cada vez que haya un rollover, es decir, cada vez que los países decidan colocar deuda para poder ellos amortizar la deuda que se está venciendo, pues será la tasa de interés más alta. La tasa de interés que se tendría que pagar es más alta y eso impactaría las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque hay un aumento del gasto corriente por concepto de pago de intereses. Por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, usted tiene que alrededor del 23-24% de todos los ingresos que recibe el gobierno, de todos los ingresos tributarios, se están utilizando para el pago de lo que sería el pago de los intereses. Y eso repercute de una forma negativa sobre la capacidad y la sostenibilidad de la deuda pública, sobre la capacidad de mantener la estabilidad, la sostenibilidad de la deuda pública. Eso es algo que hay que tomarlo muy en cuenta porque si se coloca en una trayectoria de insostenibilidad, eso significa un ritmo de crecimiento que tarde o temprano termina de llegar a un punto tal, el nivel de deuda pública, que los tenedores de esa deuda piensan, perciben, sienten que ya no hay capacidad de pagarla. Si no hay capacidad de pago, pues lo que hacen es dropearla, es decir, deshacerse de esa deuda. Y si se deshace de esa deuda, cae su precio. Y si cae el precio, aumenta la tasa de rendimiento de la deuda, es decir, la tasa de interés vuelve y sube. Y eso crea un círculo vicioso que termina repercutiendo de una forma muy negativa sobre las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica. Por eso, cuando el Fondo Monetario Internacional dice que hay que ponerle freno a la deuda, hay que llevarse del Fondo Monetario Internacional. El fondo, para poder frenar la deuda o comenzar a reducirla, señala que a nivel global, es decir, para todos los países en promedio, es decir, a nivel mundial, se necesitaría un ajuste entre 3 y 4 puntos del PIB. Es decir, la deuda global, para usted hacerla sostenible, necesita tener un nivel de ingresos adicionales o un ajuste, porque pudiera hacerlo también, no solo por el lado de ingresos, sino por el lado del gasto, pudiera hacer el ajuste con 3 a 4 puntos del Producto Interno Bruto. Eso a nivel global. Obviamente que eso es un gran sacrificio que hay que ejecutar, pero el Fondo Monetario Internacional en ese análisis que lleva a cabo, pues señala que es importante que se adopten medidas que permitan la reducción del nivel de gasto y el aumento de las recaudaciones. Ahora bien, dice el fondo que algo preocupante es el sesgo que hay en las sociedades que lleva a la sociedad a exigir muchos gastos, es decir, a exigir muchos bienes y servicios públicos, a exigir educación, a exigir salud, a
a exigir seguridad ciudadana, a exigir transporte, a exigir todo un conjunto de servicios, viviendas, todo un conjunto de servicios que implican recursos y el gobierno tiene que buscar esos recursos. Usted me dirá, bueno, no, recorten gastos superfluos. Está bien. Esto recuerden que es un análisis para todo el mundo. Se puede hacer esos recortes, pero ¿qué dice el fondo? ¿Qué dice el fondo? ¿Qué medidas establece el fondo ahí en esa entrada que lleva a cabo? Miren, para los países en desarrollo, el FMI les recomienda incrementar las recaudaciones mediante una mejora de la eficiencia. ¿Qué significa eso? Enfrentar la evasión. Enfrentar la evasión, mejorar la eficiencia de la administración tributaria. Eso les recomienda el fondo a los países en desarrollo, como la República Dominicana. Lo primero, hay que fajarse con el tema de la administración, hay que mejorar la eficiencia, hay que reducir la evasión, hay que tener capacidad de que el sistema que usted tiene impositivo en términos de la normativa, la legislación que usted dispone, porque le saque el máximo provecho. ¿Se le está sacando el máximo provecho? Eso es lo primero que el Fondo Monetario Internacional estaría recomendando. Tomar decisiones que permitan incrementar las recaudaciones mediante una mejora de la eficiencia de la administración. Ahora, también exhorta el fondo que se tomen medidas que amplíen la base imponible. Que amplíen la base imponible, porque dice el fondo, ustedes saben, que hay un mecanismo que se utiliza para evadir el pago de impuestos. Y es cuando usted tiene una base restringida, por el lado exento, se escapa el contribuyente, no paga los impuestos y esto hace que se debilite y se reduzca la eficiencia de la administración tributaria, de gestionar adecuadamente la normativa tributaria. En consecuencia, dice el fondo, pues hay que comenzar a ampliar la base imponible. La base imponible es otra de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, pero también hay que reducir la informalidad. En el caso de República Dominicana, por ejemplo, el 56% de los perceptores de ingresos se gana la vida en el mercado informal. Mercado laboral informal, 56% de los perceptores. Tú me dirás, ¿eso significa que no pagan impuestos? No, pagan algo de impuestos, porque imagínense que sea un suplidor, un colmado, que es informal. Ese suplidor adquiere productos que ya vienen con digamos, un selectivo o un ITEVIS, ya vienen en la estructura de precio, que sería el costo para él. Ahora, él lo que no hace es al final cobrarle la última parte, o si se la cobra, no la manda a la Dirección General de Impuesto Interno. Entonces, esa parte se pierde. Sería el ITEVIS aplicado sobre el valor agregado del colmado. Esa es la parte que se estaría perdiendo. Y dice el fondo, hay que enfrentar la informalidad. ¿Para qué? Para que esa parte ahí, pues se pueda recaudar. Esa sería la recomendación del fondo con relación a los ingresos. Enfrentar la evasión, poder tener medidas que amplíen la base imponible, reducir la informalidad. Ahora, por el lado del gasto, ¿qué recomienda el Fondo Monetario Internacional? Miren, hay que racionalizar el gasto, por ejemplo, el gasto en salario, focalizar los subsidios. El Fondo Monetario Internacional dice, óigame bien, no podemos tener subsidios generalizados. No, por ejemplo, el de los combustibles es un subsidio generalizado acá en la República Dominicana. Aquí llegó a tener el gobierno un subsidio generalizado por los combustibles superior a los 1.000 millones de pesos semanales. 1.000 millones de pesos semanales. Oigan bien el monto, 1.000 millones de pesos semanales. Ahora, ¿quién se lleva la mayor parte de esos 1.000 millones de pesos semanales? Lo más rico. Ustedes me dirán, pero los pobres también tendrían que pagar, si se elimina ese subsidio, un mayor precio de los combustibles. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero cuando uno ve la distribución, quien más se lo lleva en términos absolutos y en términos relativos son los ricos. Entonces, si es así, no se justifica. Eso lo dice el Fondo Monetario Internacional. O sea, ¿cómo es posible que usted mantenga una estructura de subsidio donde quien más se esté llevando el dinero son los más ricos? En términos absolutos, es decir, en términos de millones de pesos, de esos 1.000 millones, la mayor parte se lo llevan los ricos, pero además en términos relativos, porque los ricos, en términos relativos, cuando tú ves la estructura de consumo de los ricos, la parte correspondiente a combustible es mayor en los ricos que en los pobres. En consecuencia, los ricos se llevan también en términos relativos una mayor parte de esos 1.000 millones de pesos. Por lo tanto, entonces el Fondo Monetario Internacional dice, ¿saben qué? Focalicen mejor, sea más eficiente en materia del gasto público, específicamente con el tema de los subsidios. Entonces, primero, el Fondo Monetario Internacional estaría recomendando, por el lado del gasto, la racionalización del gasto en salario. Eso significa que hay que tener cuidado con una nómina excesiva, eso significa que hay que evitar que haya una situación en la cual usted esté empleando personas que no estén aportando.
Eso no solamente se ve acá en República Dominicana, se ve en muchísimos otros países. El Fondo Monetario está haciendo estas recomendaciones de este informe del monitor fiscal del Fondo Monetario Internacional que le he estado enseñando en su pantalla. Eso básicamente, el Fondo Monetario Internacional lo que hace es las recomendaciones para todos los países y específicamente ahora le estoy hablando de lo que serían las recomendaciones para los países en desarrollo. Le hablé de la parte de los ingresos, ahora le estoy hablando de la parte de los gastos, racionalización del gasto público en nómina, el gasto público corriente en nómina hay que tratar de controlarlo. El subsidio que sea focalizado, dice el Fondo Monetario Internacional. Y dice el fondo que también ustedes como países deben tratar de manejar adecuadamente la inversión pública. ¿Para qué? Para que se logre sacar el máximo provecho también a ese gasto de capital y que se mantenga. ¿Por qué? Porque si no se mantiene el gasto de capital, se reduce el ritmo de crecimiento potencial de las economías. Porque recuerden que la inversión pública es complementaria de la inversión privada. Si es complementaria de la inversión privada, eso significa que un peso de inversión pública crea X pesos de inversión privada. Y esos X pesos de inversión privada no se crearían si usted reduce en un programa de ajuste, si usted reduce la inversión pública. Por eso es indispensable aumentar la inversión pública. En el caso de la República Dominicana, ¿cuánto sería el nivel ideal de inversión pública? 5% del Producto Interno Bruto. 5% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto está ejecutándose ahora mismo de inversión pública? Menos del 2.7%. De hecho, ahora, si nos vamos a las cuentas del gobierno, si nos entramos en la página de DIGEPRES y vemos la ejecución de la inversión pública, está alrededor del equivalente al 2% del Producto Interno Bruto. 2% si lo anualizo, lo que tenemos de datos, si lo anualizo, llegamos al 2% del Producto Interno Bruto. 2% cuando debería ser 5%. 5% del Producto Interno Bruto. Ahora, para eso se necesita o reducir gasto corriente en 3 puntos o aumentar las recaudaciones. Y el fondo dice, si usted va a aumentar las recaudaciones, usted lo puede hacer mejorando la eficiencia administrativa, que eso significa reducir la evasión, o ampliando la base imponible y reducir la informalidad para que el que no está pagando pague los impuestos. Esos son los mensajes del Fondo Monetario Internacional. Fíjense que el fondo en esa publicación, yo creo que es algo importante, sus recomendaciones, tanto por los ingresos como por el lado del gasto, porque cuando usted decide, por ejemplo, simplemente posponer un ajuste fiscal, eso lo que significa es que va a aumentar la necesidad de un ajuste futuro y ese ajuste futuro será más fuerte. Oigan bien, ese ajuste futuro fiscal será más fuerte. ¿Por qué? Porque el agujero se hace más grande, la deuda se hace más grande, usted va a necesitar más recursos, necesitará un ajuste vía gasto más fuerte, vía ingreso más fuerte, pero en síntesis necesitará una política de ajuste más acentuada, más rigurosa, más dura, que impacte más a la población, lamentablemente, pero esa es la realidad. Si usted en su casa tiene una tarjeta de crédito y la está usando y llega de repente a tener, o usted hace un default y engaña al banco, o usted decide, bueno, la única manera es que yo salga a trabajar más y genere más ingresos para poder pagar esa deuda, o que yo pues decida reducir el gasto interno en mi hogar y de esa manera puedo pagar la deuda. Entonces, ¿qué dice el Fondo Monetario Internacional en su informe con relación a la deuda? Que la población debe entender esa realidad de que si no hace el ajuste ahora, el ajuste será mayor en el futuro y que pues es imprescindible que se realice un ajuste fiscal gradual pero sostenido que permita la mejora del saldo de las finanzas públicas y el desmonte de la deuda sin afectar excesivamente la demanda agregada, es decir, sin provocar una caída del ritmo de crecimiento de la economía. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.